este año este programa y contame vos brevemente lo peor y lo mejor de Milei. Buenas noches, Alfredo, un gusto siempre estar con vos. Bueno, por supuesto, lo que han dicho respecto de lo mejor, nadie podría dudar que es un activo del presidente Milei la baja de la inflación, el equilibrio en las cuentas públicas, es decir, haber eliminado el déficit fiscal, la estabilidad cambiaria, que ahí, bueno, podríamos poner a economistas profesionales que están debatiendo si eso es un activo del gobierno, la estabilidad cambiaria, o si hay alguna mirada más cuestionadora respecto de si hay un atraso cambiario, pero sin duda la estabilidad cambiaria para un sector importante de la clase media es relevante en la Argentina, y el alineamiento internacional, sin duda, yo lo pondría como los activos, ¿no? Como lo mejor del gobierno hasta acá. Bueno, como la parte negativa a la que vos hacías referencia, me parece que sin duda el tema de los jubilados, ¿no? Haber tomado la decisión política de que parte del ajuste recaiga sobre los jubilados, me parece que es un tema a cuestionar. El tema de los agravios personales, ¿no? Como decía recién Joaquín, a dirigentes políticos incluso aliados, no solamente opositores, a un sector del periodismo o del mundo de los artistas que son críticos también, los agravios personales o las descalificaciones o el lenguaje impropio, a mí particularmente no me gustan. Y pondría en el centro, porque todavía es un gran signo de interrogación, el tema de ficha limpia. Si sale ficha limpia lo pondré como un activo, ¿no? Dentro del gobierno, y si no sale lo pondré en el debe, ¿no? de la gestión Milei. Interesante, Le comento que, por supuesto, hay infinidad de coincidencias y disidencias entre nosotros, y eso es la riqueza que tiene un programa político que trabaja con libertad y con independencia. Silvina Martínez, a ver lo peor y lo mejor de Milei. Doctora, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, para mí coincido plenamente la parte de la economía, lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Nosotros terminamos ahora sintiéndonos que podemos salir a la calle sin que existe un piquete. Eso hasta hace un año y pico no sabíamos que existía. Durante mucho tiempo vivíamos rehenes de los piqueteros. El tema de vivir en un país con cierta normalidad o enfocado a la normalidad, ¿no? Con estos problemas que podemos estar debatiendo, pero dentro de cuestiones normales que durante más de 20 años no sabíamos que existía. Coincido, lo malo, los agravios, la forma de comunicar o la forma de manejarse me genera cierta incomodidad, por no decir bastante incomodidad, y además un punto que es utilizado a veces por los opositores también como para golpear a una gestión. Y en el medio, como dice Débora, todo lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. Me parece que avanzó mucho en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, un ministerio en particular, que es el Ministerio de Capital Humano. Me hubiera gustado un rol más activo de la Oficina Anticorrupción, que no existieran dudas con relación a la UIF, y ver qué sucede con la agenda anticorrupción que el presidente prometió en marzo del año pasado y que hasta la fecha no hemos visto avanzar casi nada. Si River y Boca se refuerzan y es que tienen grandes equipos, ¿cómo no se va a reforzar este equipo con Hugo Machiavelli, la incorporación de este año? Hugo, bienvenido. Hola, Alfredo. Y es la misma pregunta, un gustazo tenerte en el equipo. El gusto es mío, por supuesto, un honor estar acá. Mira, escuchaba con atención. Creo que Milei es una novedad, sobre todo por su carácter, como si fuese una moneda de dos caras. Fíjate que el carácter es novedoso, disruptivo, transforma la economía y la política, incluso llama la atención a nivel internacional. Para bien, incluso para algunas cosas que generan dudas, ¿no? Con algunas tapas de medios internacionales. Pero ahí está, para mí, una clave que además sorprende: el carácter de un presidente novedoso. Ahora, en el propio carácter está, me parece, su propia debilidad, que está vinculado con la soberbia. Cuando él dice el mejor ministro de Economía del mundo, el mejor presidente del mundo, es como si es una sobreactuación, bueno, podemos analizarla como tal. Si es realmente así, me parece que ahí está su propia fragilidad. Nadie puede sentirse de la boca para afuera, pero no hacia adentro, el mejor del mundo, porque ahí es donde está la caída, ¿no? En esa soberbia, en las formas y en las palabras. Yo creo que las palabras mejoraron nuestra cultura en general. Hay que ir un poco a la historia para entender cómo nuestro léxico nos fue mejorando, pero también, digamos, el léxico puede ser el camino para llevarnos a algo que para el gobierno está bien como disruptivo. Es interesante analizarlo a distancia, no tenemos la perspectiva hoy, pero alguna utilización de algunos términos, por más que sean de forma, me parece que no están tan buenos. Esteban, primero te agradezco que te hayas quedado en este pase, es un honor para nosotros. Y segundo, si querés agregar algo o quitar algo, también no te quiero dejar sin que vos también digas lo que quieras.
No, básicamente los escuché a todos, además tampoco soy árbitro absolutamente nada, y menos con la estatura de las figuras que tenés en la mesa, Alfredo. Simplemente me voy a quedar escuchándote, siempre me resulta súper interesante tu análisis. Sos de esos tipos, como alguna vez te dije, sos verdaderos maestros del periodismo, y que además tiene una cordialidad y una humildad que es digna de ser destacada, y te lo dije en privado y también te lo quiero decir en público. Así que me voy a quedar mirándote con mucha atención, hoy y todos los martes, por supuesto. Muchísimas gracias. Y éxitos, Esteban, a Joaquín a partir de mañana, por supuesto. Bárbaro, un abrazo muy grande. Por supuesto que vamos a hablar de todos los temas de la actualidad, de Alberto Fernández, que todo indica que marcha a un doble procesamiento y al juicio oral correspondiente en los temas de la violencia de género contra su esposa, en el tema de la corrupción y los seguros. Por supuesto que vamos a hablar de la inseguridad galopante, de esta verdadera tsunami de sangre y de crímenes que hay en la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof, de todos los temas. Pero yo les pedí la opinión a mis compañeros, por supuesto que les voy a dar la mía. Y esta es la editorial, le cuento en dónde estoy parado, ¿no? Hay muchas coincidencias y algunas no tanto. Mire, para mí lo peor que tiene el presidente Javier Milei es, como bien decían aquí, su maltrato feroz a quien piensa distinto e incluso a los integrantes de su propia tropa. Y no estoy haciendo una crítica por sus malos modales, no es un tema superficial, es más profundo. Un jefe de Estado que insulta de la peor manera a medio mundo, sobre todo a mujeres y a homosexuales, envía una señal nefasta que potencia grietas y agresiones en la sociedad. Es todo lo contrario a lo que corresponde a la más alta magistratura. Descalifica brutalmente y se pega tiros en los pies. Ya expulsó a más de 100 funcionarios y dirigentes de su espacio y lo hizo con una ingratitud que estremece. Los podemos ver, por supuesto, Diana Mondino, Ramiro Marra o Victoria Villarroel, por nombrar solo 3 ejemplos. En 5 minutos, pasaron de compañeros de ruta a enemigos sin ninguna explicación coherente. Sí, Villarroel sigue, es la vicepresidenta, pero fue vaciada de poder y combatida por las fuerzas de Tarea Digital. 2 cuestiones que Milei me parece humildemente que debería revisar. Primero, a todos ellos, a los 100 que echó, los designó el propio Milei. Si resultaron inútiles, desobedientes o corruptos, bueno, parte de la culpa es también del presidente. No cayeron del cielo. Segundo, cuando un presidente humilla públicamente a quien estuvo hasta hace instantes luchando a su lado, transmite una falta de lealtad que va a llevar a muchos colaboradores a decirle todo que sí, por miedo a ser eyectado. No hay nada peor para un presidente que tener a su lado a aduladores que solamente digan 2 palabras: sí, presidente. Los que lo ayudan de verdad son los que tratan de evitar que cometa errores. Sí, la exigencia de disciplina partidaria es comprensible, pero el castigo a la mínima disidencia anula lo que venían pregonando, que ellos defienden la libertad y el pluralismo. Milei no tiene contemplaciones y elige las peores ofensas, y eso coloca a los ofendidos en el campo de los rivales, que además no van a olvidar en toda su vida esas injurias. Y le van a saltar a la yugular de Milei apenas tenga una caída, aunque sea mínima, de su popularidad, que, hay que decir todo, hoy es impresionante. Milei viene ganando batallas espectaculares e inéditas. Solamente sufrió 2 derrotas mínimas y parciales. Y a las 2 las fabricó él mismo, por embestir todo el tiempo como un toro, no como un león. Ya estamos viendo algunas. La movilización universitaria, la de defensa de la libertad y la diversidad sexual. Alguna vez le dije que Milei es su peor enemigo. No tiene a nadie adelante, ni liderazgos potentes, ni partidos organizados. Sus enemigos, imaginarios o reales, están adelante suyo, en el espejo. La marcha del sábado tuvo a Milei como su principal productor. Sí, es cierto que gran parte de la concurrencia era del kirchnerismo chavista y de la ultraizquierda fanática y antisemita. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que sus palabras en Davos enojaron a muchos sectores de clase media independiente que también lo votaron como un vehículo
para huir del cristianismo. Milei, finalmente, aunque no le guste, es un político y su principal tarea debe ser consolidar y multiplicar el apoyo social al gobierno y no dividir y unificar a sus enemigos. Y lo más grave es que en lugar de reconocer el error, redobló la apuesta e imaginó una conspiración intergaláctica que le tergiversó sus declaraciones. Y eso no es cierto. Si hubiera pedido disculpas, el conflicto se apagaba en 2 minutos, pero tosudo se mantuvo encerrado en su paso en falso y echó más nafta al fuego. Mire, no ser capaz de enmendar un error es propio de los liderazgos mesiánicos, como Cristina. Ellos nunca se equivocan, son infalibles. En lugar de seguir escupiendo agravios, Milei debería ser más liberal y menos autoritario. Que el Estado se meta en la cama de los ciudadanos no es liberal. Que el Estado fomente un pensamiento único y persiga el pluralismo no es liberal. Pero vamos a la otra punta. Lo mejor de Milei nos remite a varios temas, por supuesto, aquí mis compañeros y Joaquín Morales Solado detallaron. El desplome de la inflación y el desplome de los asesinatos, por ejemplo, y la liquidación de mafias extorsivas en diversos lugares del Estado. Estos son sus grandes éxitos. Pero en este momento de actualidad, yo quiero destacar su lucidez estratégica de alinearse con los Estados Unidos y con Israel, 2 de los países que más respetan la democracia y las libertades individuales. Es así. Fue un gran acierto político, pero también humanístico, alejarse del eje del mal, del terrorismo al servicio de Irán o de las dictaduras que más violan los derechos humanos como Cuba y Venezuela. Milei tuvo y tiene el coraje de respaldar la guerra defensiva a la que se vio obligado Israel después de la invasión a su territorio perpetrada por los terroristas de Hamas. Los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos fueron de una brutalidad y de un salvajismo sin antecedentes. Y fue la matanza de judíos más grave desde el holocausto nazi de Adolf Hitler. Fusilamientos, violaciones, incineraciones, quemas de bebé en microondas, torturas a civiles pacíficos que estaban en sus casas. Milei no tuvo fisuras y apoyó siempre la lucha contra el terrorismo y contra el tsunami de antisemitismo que se produjo después de aquel nefasto 7 de octubre. En los medios de comunicación hubo y hay una cobertura despareja, hay que decirlo, de semejante ataque a los valores de Occidente y a la civilización judeo-cristiana. Muchos falsos progre, muchos ignorantes han utilizado palabras de forma irresponsable y totalmente falsa. Algunos dijeron que los secuestrados, los cautivos, los rehenes, los desaparecidos eran detenidos, sí. Otros calificaron de milicianos a los terroristas de Hamas. Con la liberación del rehén Yarden Vivas se produjo un momento de alegría, pero una gran preocupación sobre la situación de su esposa Shiri y de sus 2 hijos, Kfir y Ariel. El cautiverio de Kfir se transformó en un símbolo de la crueldad y el odio infinito. Es el rehén más chico de la historia, secuestrado por un grupo terrorista. Allí lo vemos. Cumplió 2 años en los túneles del horror. Es increíble. En todo el mundo, Kfir es una bandera de reclamo por su regreso a Israel sano y salvo, igual que de toda su familia y de todos los rehenes. Hasta en Times Square, en New York, se hicieron eco de esta exigencia. Fíjese. Hay angustia y desesperación entre las personas democráticas y pacíficas del mundo. Diversas campañas se han llevado a cabo diciendo que todos podríamos haber sido la familia Vivas. Fíjese. Todos podríamos ser la familia Vivas. Yo podría haber sido Yarden Vivas. Yo podría ser la hermana de Yarden Vivas. Shiri y Ariel podrían ser mis hijos. Yo podría haber sido Yarden Vivas.
Tus hijos y mis hijos podrían ser Ariel, Ekfir y Vivas. Yo podría ser la madre de Ariel y Ekfir. Mi hijo podría ser Fir Vivas. Shiri podría ser mi hermana. Mis hijos en Israel también podrían haber sido Ariel o Fir Vivas. Yo podría ser la hermana de Shiri Vivas. Mi hijo podría ser Ariel Vivas. Yo podría haber sido Yarden Vivas. Mi hijo podría ser Ariel. Podría ser la mamá de Kefir Vivas. Mi papá y Ariel, Fir Vivas. La tía de Ariel, Kefir. El tío de Fir y Ariel Vivas. La hermana de Shiri Vivas. No te envidio la familia Vivas. Yo podría ser Dana, la única hermana de Shiri Vivas. Yo podría ser la prima de Shiri Vivas. I could be friends with Yarden and Shiri Vivas. Yo no me olvido de los Vivas. Exijamos la urgente liberación de Shiri, Fir y Ariel. Todos podríamos ser la familia Vivas. Yo no me olvido de los Vivas. Todos podríamos haber sido. Yo soy la tía de Shiri Silverman Vivas. Yo soy la prima de Shiri Silver.